Y también les debo la de la semana pasada que no la subí. Bien, les decía, están todos los trabajos aprobados, es decir, que todo el mundo estaría en condiciones de promoción, de sacar 8 o más en el examen, sí, en el examen integrador, que todavía no tiene fecha. Pero me parecía interesante eh, destacar dos cosas por ahí de la mayoría de los trabajos, o algunas cosas que me llamaron un poco la atención. La primera tiene que ver con la primera pregunta, de si consideramos que la ciencia de datos tiene más que aportar a las ciencias ideográficas o nomotéticas. Eh, Bien, la mayoría de ustedes respondieron a las nomotéticas y muy pocos respondieron a las ciencias ideográficas y algunos dijeron que las dos. Y a mí me llamó la atención particularmente una reflexión de alguien que no está conectado acá, pero que probablemente lo vea grabado, eh, que está bueno, que dice que a mí me parece, esto no lo había pensado, la verdad. eh, ¿Se acuerdan que le había comentado que esta pregunta, lo más interesante era ver las estrategias argumentativas que usaban para decir tal cosa, de una cosa o la otra, o si eran las dos cosas, por qué? Y que un poco pensamos que la ciencia, producir conocimiento científico a partir de los datos, tiene que poder ayudar a cualquier tipo de ciencia. La única diferencia son las técnicas que usamos para analizar los datos, pero me llamó la atención una respuesta, me parece que es bastante, eh, que es un punto que nuclea varias de esas cosas, que dice que con la ciencia de datos nosotros no podemos predecir el futuro, sino que podemos construir un modelo estadístico que nos permita determinar la probabilidad de que un evento ocurra en el tiempo. Y ahí en el foco de, recuerden que decíamos nomotéticas, las ciencias que encuentran normas que son repetidas siempre, o que intentan encontrar normas que sean repetidas siempre no para predecir el futuro, sino para establecer reglas del comportamiento del fenómeno que sea que estemos estudiando. Bien, y acá él nos dice, no son, no digo quién es porque al no estar conectado tampoco quiero exponer, aunque esté hablando bien de él. Eh, Dice, no buscamos em, normas que se repitan, sino construir un modelo que nos dé la probabilidad de que un evento se reproduzca en el tiempo. Y para eso, él concluye que en realidad aporta más a las ciencias ideográficas, porque para eso necesitamos poder tener una comprensión de por qué pasa lo que pasó. Me pareció interesante el enfoque, y me pareció interesante eh, que aparezca la palabra modelo en esta respuesta, porque es algo de lo que no hemos hablado mucho de modelos científicos, y me parece interesante también hablar de la probabilidad de que algo suceda, y no de que vamos a garantizar que va a suceder tal o cual cosa, sino que decimos que hay una probabilidad mayor a n de que algo suceda. Bien, me parecía sintética, se las quería compartir. Eh, y otra cosa que me llamó la atención es cuando hablamos eh, cuando hablamos de pragmatismo, cuando quienes eligieron el pragmatismo como corriente epistemológica, que nadie haya dicho que el pragmatismo está medio complicado decir que es ciencia, ¿no? Digamos, en la mayoría de las definiciones, o en una buena parte de las definiciones de ciencia, el pragmatismo no va a quedar muy adentro de lo que consideramos ciencia o no. A mí me parece interesante tener acá el pragmatismo, porque si bien no responde a una forma de pensamiento científico según una gran parte de las definiciones, sí responde a lo que muy probablemente muchos de ustedes en sus trabajos como científicos de datos tengan que hacer, porque yo creo que lo más posible es que no les pregunten qué base científica tiene lo que están diciendo, sino, bueno, pero esto que vos estás diciendo, ¿sirve o no sirve? Me llamó la atención, los ejemplos están todos muy bien, con respecto al pragmatismo, todo el mundo entendió lo que era, pero me llamó la atención que nadie pusiera en tensión que pueda ser llamado o no ciencia. Bien, la clase pasada, no, antes que eso,
Hasta lo que sabemos ahora del pensamiento científico, ¿cómo dirían que el conocimiento científico aumenta en el tiempo? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que mañana haya más conocimiento científico que hoy, hasta donde sabemos? ¿O qué dirían ustedes? Y que cada descubrimiento, cada avance científico quede registrado para que en las próximas investigaciones se parta de una base, Bien, o se refute o se avale. bien, perfecto. ¿Algo más? Ahí lo voy poniendo en el chat más o menos, lo sintetiza así, si no era así, decime. ¿Algo más que se les ocurra? Bueno, yo creo que esa respuesta, que eso responde todo. Hasta donde sabemos ahora, el conocimiento científico aumenta continuamente a medida que se hacen observaciones más numerosas, más precisas, que tenemos más observaciones para comparar y que podemos construir más de lo que llamamos enunciados observacionales, hasta donde hemos charlado ahora. Ahora bien, ¿y por qué aumenta esto? Porque entre los hechos observables o los enunciados observacionales que construimos a partir de los hechos, para ir con la terminología precisa, vamos a poder establecer relaciones entre los hechos que sean, que puedan redefinirse, que sean más explicativas, que puedan poner en contradicción hechos anteriores. Esto creo que lo dijo Juan Ignacio. Y así el conocimiento científico aumenta, con el tiempo aumenta. Ahora, ¿qué pasa si la pregunta sería, o mejor dicho, del enfoque que vamos a encarar hoy, tiene que ver con pensar que el conocimiento científico no solo aumenta, definitivamente sí aumenta con la cantidad de enunciados observacionales, pero también se pueden dar crisis y rupturas en las corrientes científicas que hacen que cambiemos el punto de vista, aumentemos el punto de vista, construyamos nuevos paradigmas y nuevas teorías y permitan que haya crecimiento científico. Es decir, la teoría de lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a trabajar hoy, tiene que ver principalmente con pensar que el crecimiento científico, el conocimiento científico crece con las crisis. Se tiene que ver con las crisis internas de la ciencia, no con la crisis climática, por ejemplo. Con las crisis científicas crece el conocimiento científico. Nos metimos la clase pasada, entramos por la puerta del pensamiento crítico con una teoría que es el falsacionismo. ¿Qué dice? Que para que un enunciado pueda ser científico, ese enunciado tiene que ser falsable. Es decir, tiene que ser posible demostrar con hechos que eso es falso. Si yo digo, bueno, vamos con los ejemplos de la clase pasada para ir rapidito, rapidito, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos aspectos de la metafísica o de la religión no pueden ser considerados científicos según esta teoría porque no son falsables. Nadie puede demostrar la inexistencia de Dios. Entonces, como es indemostrable la inexistencia de Dios, esta gente dice, el falsacionismo dice, la existencia de Dios no es considerada como una verdad científica. Puede ser considerada como una verdad desde otro punto de vista. Y con esto da vuelta un poco la lógica que era de todas las corrientes que veníamos viendo hasta el momento, que tenían que ver con eh, la ciencia a partir de los enunciados observacionales, verifica hipótesis. Estos tipos dicen, bueno, no, o sea, más o menos. Sí, está bien, los enunciados observacionales los necesito, pero necesito también saber que son falsables. Eh, entonces, dicho esto, ¿por qué piensan ustedes que la astrología no es una ciencia?
¿O alguien piensa que la astrología es una ciencia? Ahí te voy a abrir el micrófono, Juan Ignacio, vas a Sí. tener que... No, pensaba en lo que decía Popper de criterio de marcación, que tiene una serie de lineamientos entre lo que distingue ciencia y metafísica, digamos. Bien, bien. ¿Algo más? Bien. Por ahí le podemos entrar, ¿no? A mí me gusta esto porque, eh, digamos, hasta hace dos clases, si nos basábamos en lo que sabíamos hasta hace dos clases, iba a estar complicado decir que la astrología no es una ciencia, ¿no? Ahora, desde este punto de vista, que yo insisto, para mí esto es importante decirlo siempre, eh, ustedes pueden adherir a la teoría que ustedes quieran, o sea, no hace falta que adhieran a Popper. Yo no adhiero a Popper en estos aspectos, pero desde este punto de vista de Popper, sí, tenemos determinadas condiciones que cumplir para hacer una ciencia, y la astrología no las cumple todas, y la principal yo creo que es que o no es falsable, porque plantea enunciados muy generales, como esta semana, bueno, estamos hablando del horóscopo, no de la astrología, me disculpan la ignorancia metafísica, pero esto enunciado como esta semana vas a tener que prestarle atención a tus amistades, y eso no es demostrable o falsable empíricamente. Y si son, cuando plantean enunciados falsables, si vos le pedís astrología, no, no, dale, pero decime realmente, venime con algo más puntual, o con algo falsable, se demuestra que es falso. Entonces, según esta gente, ciencia no es. Bien, de la gente que vamos a hablar hoy, que el referente es Kuhn, que es un hombre que primero fue físico, después estudió, se dedicó al estudio de las ciencias, va a decir que la astrología no es una ciencia, no porque no sea falsable. Eso no es tan importante para él. Lo importante es que la astrología no es una ciencia porque no está dispuesta o no puede aprender de los errores de la astrología. Es decir, que una ciencia o una corriente de pensamiento científico, para ser llamado corriente de pensamiento científico, tiene que ser susceptible de ser destruido como corriente en sí, no como enunciado. Entonces tenemos que aprender como ciencia de nuestros errores, de los errores de la ciencia o de, eh, a ver, déjame pensar una palabra más precisa que errores, eh, sí, que de los fallos de las predicciones para poder garantizar que esa corriente de pensamiento efectivamente es científica. Bien, hasta hace un ratito que estábamos todavía con Popper, muchas corrientes de la psicología no eran consideradas ciencias, porque no hay forma de hacer un experimento que entre el inconsciente y verifique si es verdad o no el enunciado que diga el psicólogo. Bien, ahora estamos diciendo que desde esta perspectiva, aunque nosotros no podamos falsar los enunciados de ciertas corrientes, de algunas corrientes de la psicología, el hecho de que las corrientes de psicología se puedan poner en crisis a sí mismas a partir de los fallos que encuentran, lo podría poner en categoría de ciencia. Sí, se discute eso igual, ¿no? Pero sin embargo, estamos ahí adentro. Bien, ese sería, lo que les acabo de decir sería como el core, el núcleo central de esta teoría que plantean la ciencia como estructuras. El hecho de poder aprender de los propios fallos, en base a eso entrar en crisis y en base a la crisis construir nuevos paradigmas.
Ahora, estos procesos no son, digamos, tan sencillos como decir, ah, bueno, es así y basta. ¿A alguien se le ocurre alguna teoría, algún ejemplo de un paradigma científico que haya entrado en crisis y que hoy ya no estemos usando tanto? ¿O que sí, que haya sido reemplazado en su disciplina por otro paradigma? A ver, Rodrigo, lo del éter, si lo puedes explicar un poquito mejor. En realidad no estoy tan seguro a qué te referís. Perfecto, sí. Se creía que el éter era una sustancia que sostenía todos los cuerpos y que este tenía un sentido como el mar. Em, Esto estamos a nivel astronomía, ¿verdad? Yo no la tengo clara. A nivel cosmología, ok, perfecto. Ese es bueno. Bien, es importante. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien? Bueno, ¿ves? Ahí esto, Juan Ignacio, lo vamos a tomar más adelante porque me parece un muy buen ejemplo. Eh, me parece un buen ejemplo porque son dos corrientes que coexisten en la psicología. De hecho, se disputan entre ellos todo el tiempo y se reinventan todo el tiempo. Pero el Skinner versus Freud, sí, absolutamente. Se discute todo el tiempo que sirva una, que no sirva la otra. Yo no sé si ustedes están en los debates de los estudiantes de la Facultad de Psicología. Hay muchos que plantean que las terapias cognitivo-conductuales, que básicamente es conductismo, obviamente no el mismo conductismo de Skinner, porque pasaron más de 100 años, pero es conductismo, no se estudia en la facultad. Y los que le responden a eso, de hecho vamos a ir derecho al punto este. A eso se le responde con que no, obviamente, cómo va a estudiar en la facultad, lo que es poco ético y hace 100 años que no está, que no cambia mucho. Bien, ¿eso por qué? Porque los paradigmas, digamos, dentro de la psicología, eh, este es un ejemplo en donde los paradigmas coexisten conflictivamente, porque para aceptar la validez de un paradigma o de otro, nosotros tenemos que estar dentro del paradigma o dentro del otro. Es decir, si, si yo voy a decir alguna obviedad y ahora voy a explicar por qué, pero para el psicoanalista es mejor el psicoanálisis y para el conductista es mejor el conductismo. Eso está claro. Casi parece una estupidez decirlo. ¿Pero por qué? Porque hay ciertas lógicas de pensamiento dentro del pensamiento conductista, ciertas premisas, ciertas bases que son casi, el, el autor dice casi religiosas, sobre las cuales se justifica el conductismo. Pero esas bases no están siempre, o sea, esas bases se justifican a sí mismas. Y el psicoanálisis también se justifica a sí mismo. Entonces son una discusión en la que si estamos hablando distintos idiomas, claramente nadie va a poder meterse en la lógica del otro. Así se producen las crisis del pensamiento científico. Esto igual capaz que me sirve para explicar un poco un estadio por el que pasan todas las ciencias, que el autor llama de presciencia, que se caracteriza por la falta de acuerdo. Imaginen que nosotros nos ponemos de acuerdo todos nosotros, nos juntamos un día y decimos, bueno, nuestro objeto de estudio va a ser, no lo sé, algún tipo de paja. Y decimos, bueno, listo, ya tenemos objeto de estudio, sabemos que vamos a estudiar las palomas, por ejemplo, por decir algo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer inventamos la palomología, el estudio sistemático y profundizado de las palomas? Nos ponemos de acuerdo en que vamos a realizar observaciones, nos ponemos de acuerdo en la técnica, si quieren también.
Pero ¿qué pasa? Después llega uno de nosotros y dice, bueno, lo central para la palomología va a ser estudiar cómo las bandadas de palomas se mueven por el mundo. No sé si las palomas migran, discúlpenme la ignorancia, pero por favor, síganme el chiste para entrar en el ejemplo. Vamos a discutir cómo las palomas se mueven por el mundo y por qué y qué impacto tiene la crisis climática en las palomas. Viene otro de nosotros y dice, no, nosotros lo que tenemos que saber es eh, la psique de la paloma, cómo se ve afectada por el aumento de edificios. Viene otro de nosotros y dice, lo único que nos puede importar a nosotros las palomas es fisiológicamente cómo están compuestas. Entonces, estamos en un estado de presciencia donde inventamos la palomología, pero todos nosotros tenemos un paradigma distinto desde el cual vamos a mirar la paloma. Entonces, si bien la palomología está en el estado de presciencia, tenemos objeto de estudio, sabemos qué queremos estudiar, no nos ponemos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo en la técnica, que es que vamos a realizar observaciones, pero no nos ponemos de acuerdo ni en qué queremos saber, qué nos interesa las palomas, ni desde qué punto de vista lo vamos a ver, ni qué teoría vamos a usar para construir información sobre eso. Entonces estamos en un estado de presidencia. Hasta que en un momento, si es posible, cosa que no siempre va a ser posible, nos ponemos todos de acuerdo en un paradigma. E inventamos el primer paradigma científico para estudiar las palomas. Vieron que la palabra paradigma yo le esquivé bastante durante este cursado porque podríamos haber hablado de paradigma positivista, pero para mí es mucho mejor hablar de corriente epistemológica o punto de vista. Discúlpenme toda esta digresión de las palabras, ya saben que eh, no me interesa tanto el término en sí, sino que entendamos cuál es la cosa, más allá de la palabra que lo envuelve. Pero bien, eh, ahora voy a tirar otra pregunta que Juan Ignacio tiene prohibido responderme. No, mentira, me encanta que me respondan, pero quiero ver opiniones de varios y el Juan está motivado, que es, ¿qué es para ustedes un paradigma? Vale responder mal. Un conjunto de creencias, suposiciones, no Bien, sé, enfoques. bien. Te falta una. Te falta una y si tenemos la definición, la del libro. Creencias, posiciones, enfoques. No sé, disciplina. Bien. Sí. A ver si la tiene. No, perdón por lo de tirarte, te falta una, pero es raro que justo vengan una detrás de la otra ahí en el mismo orden. ¿Alguien más la tiene? Después de Rodrigo entramos lo de los monos no comiendo la banana. ¿Ah? Eh, ¿Alguien se le ocurre una más? Normas, ser. Bien, está por ahí. La voy a terminar de redondear yo, porque está re mal cuando uno da clases hacer una pregunta para que le responda lo que uno quiere en realidad. Pero yo sé que hago mucho de eso. Eh, Bien, la que falta es la técnica. Entonces tenemos una serie de creencias, tenemos una serie de puntos de vista, eh, tenemos ciertos supuestos, tenemos conceptos para estudiar la cosa, para el campo de estudio, ¿no? Determinado. Y tenemos una técnica. Cuando tenemos todas esas cosas, nos pusimos de acuerdo. Listo. Nosotros creemos que las palomas son la especie más importante. Para los que entraron recién, estamos inventando una ciencia que es la palomología. Creemos que las palomas son la especie más importante. Ese podría ser un presupuesto nuestro. Tenemos conceptos sobre las palomas, ¿no? Le ponemos nombre a las alas particulares, le ponemos un nombre particular al pico, le ponemos nombres muy puntuales.
tenemos técnica, vamos a agarrar la paloma y la vamos a estudiar viva y cuando se muere le vamos a hacer una autopsia y vamos a ver qué pasa. Y además, eh, y además sobre un campo de estudio determinado que es la biología de la paloma. Entonces ya está, inventamos una ciencia y esa ciencia funciona. Perfecto. Durante el periodo de ciencia normal, así le llama el autor, todos trabajamos dentro de ese paradigma. Todos nosotros nos juntamos a estudiar paloma y trabajamos dentro de ese paradigma. Y si tenemos un problema, tenemos un error, no podemos, sí, un error, digamos, no podemos resolver un problema, tenemos una dificultad, tenemos una contradicción, vamos a asumir que no es culpa del paradigma, es culpa nuestra. Si no podemos descubrir cierto aspecto de, de la paloma en nuestro caso, vamos a decir, no, bueno, la palomología no puede estar mal, porque somos una comunidad de científicos, venimos produciendo conocimiento hace un montón de tiempo sobre esto, lo venimos haciendo bien, entonces el problema es nuestro, es mío como investigador, tengo que desarrollar mejores técnicas, tengo que desarrollar mejores instrumentos de medición, tengo que profundizar en todo, en todo eso, tengo que desarrollar, no sé si nos vamos al caso de la física, podríamos decir, tengo que desarrollar técnicas matemáticas mucho más elaboradas, de darle 50.000 vueltas, porque el paradigma no puede estar mal. Lo que puede estar mal somos nosotros. Está perfecto. Ahora, el problema de decir eso es que, ¿por qué decimos eso? Porque cualquiera de nosotros que se pare y diga, no, mira, me parece que tenemos un error con el paradigma, estaríamos echando por la borda todo lo que ya hicimos, y además sería como un carpintero diciendo yo clavo mal los clavos porque tengo un mal martillo. Y, y medio, qué sé yo, puede ser que tenga un mal martillo, pero lo más probable es que vos no sepas clavar clavos. Bien, los paradigmas toleran una, algunos errorcitos, ¿no? Todas las ciencias tienen como aspectos que dicen, esto para mí está siendo inexplicable. Y está bien que sean algunos, está bien que sean poquitos. El problema es cuando esos errores, cuando esas fallas van a la base de nuestro paradigma. Entonces, si vamos al caso de la ciencia que nos estamos inventando ahora, eh, un preconcepto nuestro puede ser que las palomas tienen dos alas, y empezamos a ver que hay muchas palomas sin alas. Y no podemos no considerar la paloma. Entonces nos damos cuenta, o alguien se empieza a dar cuenta, lo primero que vamos a hacer todos nosotros es como el de los monos de Rodrigo, que ahora si alguien no conoce la metáfora la contamos, lo primero que vamos a hacer es mirar a ese científico y decirle, eh, vos estás equivocado, seguramente vos estás equivocado, siempre lo hicimos así, siempre funcionó. Bien, cuando nos damos cuenta que hay algo en la base de esos paradigmas, que empieza a fallar. ¿Y ahí qué hacemos? Construir un paradigma nuevo. ¿Por qué es posible construir un paradigma nuevo? Porque la ciencia no, el estudio de una cosa no es la cosa en sí, sino que son determinados conceptos, un modelo que nosotros elaboramos para entender esa cosa. Bien, déjeme ver cómo sigo. Bien, eh, estos paradigmas, yo ahora los estamos criticando, además justo la aparición de la metáfora del mono, a mí me hace pensar como que son de gente cerrada, de gente que no quiere ver, que no quiere ver la realidad, que no quiere ver qué es lo que está pasando, pero estos paradigmas en realidad son sumamente necesarios para la evolución del pensamiento científico. Porque, a ver, pensemos en cuántas cosas. eh, a mí que el ejemplo que me gusta es el del átomo, ¿no? Que saben que modelos atómicos hubo un montón. ¿Y qué pasa? Desde que se inventó el primer modelo atómico hasta ahora, si nosotros vamos a ver ahora el modelo atómico que pensaban que tenían los griegos, que eran básicamente bolitas enganchadas con ganchito en la punta, esto es una pavada, es verdura, no sirve para nada. Bueno, no, sin embargo, con ese modelo atómico
se han descubierto un montón de cosas, se ha avanzado un montón científicamente. Y en definitiva, los paradigmas es necesario respetarlos y llevarlos a rajatabla, literalmente hasta la muerte del paradigma, digamos, llevarlo a fondo para que desaparezca. A todos nos encanta la historia de Einstein, tirando por la borda la física newtoniana, porque no explicaba ciertos fenómenos y planteando su teoría. Pero para que Einstein llegue a poder plantear su teoría, fueron necesarios muchísimos años de física newtoniana. Entonces, está bien ser crítico de los paradigmas, también está bien ser respetuoso de los paradigmas. Bien, entonces cuando llegamos a este momento en el que la cantidad de fallas que tiene el paradigma son muchísimas, están en sus bases, o son muchas fallas o están en puntos muy centrales del paradigma, se viene lo que, lo que podemos llamar la crisis. Vamos a volver un momento a la metáfora de los monos. Esto es un ejemplo real, no sé si lo conocen, en el que meten a 5 monos en una jaula y en el medio de la jaula una escalera y arriba de la escalera eh, un manojo, un racimo, ¿cómo se dice? Sí, un racimo de bananas. Cuando el primer mono sube a buscar la banana, porque claro, ¿por qué no iba a subir a buscar la banana? A todos los demás monos los rocían con agua. Bueno, cuando el segundo mono sube a buscar la banana, a todos los demás monos los rocían con agua. Cuando el tercer mono va a buscar la banana, se acercan los otros 4, lo tiran al piso y lo golpean. Así pasa un par de veces. Entonces sacan un mono y ponen otro. Este nuevo, apenas llega, lo primero que hace es ir a buscar la banana, lógicamente. Los otros 4, que ya habían visto lo que pasaba con el agua, lo agarran y lo golpean para que no busque la banana. Sacan otro mono más y ponen el siguiente. Y sucede lo mismo. Hasta que quedan 5 monos, de los cuales ninguno nunca fue mojado y ninguno sabe por qué, pero a cada mono que intenta ir a buscar la banana, lo cagan a trompada. Eso es un experimento de psicología animal, sería, no sé bien cómo catalogarlo. ¿Cuál les parece que es la relación entre eso y el concepto de paradigma que estamos viendo, que mencioné yo? O sea, y que desarrollamos recién. ¿Encuentran muchas relaciones ahí? A mí me parece que hay un aspecto, un aspecto considerable que en este caso obviamente hay un punto de vista eh, negativo sobre el paradigma, es decir, no, como que pareciera que hay que dejarse llevar más y hay que subir y buscar la banana y no hay que frenar al otro que la está yendo a buscar y qué sé yo. Eh, yo entiendo eso, pero sin embargo hay cierto aspecto en común en que nosotros, y esto es algo a lo que también me gustaría convocarlos, que nosotros cuando entramos a estudiar algo, entramos a trabajar de alguna forma, entramos a trabajar con cierto pensamiento científico, difícilmente tengamos la oportunidad de discutirlo. Y cuando lo discutamos es muy probable que nos respondan, no, esto es así porque es así. ¿Se acuerdan la metáfora de la primera o segunda clase de Galileo? Que el tipo tiene que hacer un experimento enfrente de todo el mundo para demostrar que la aceleración de la gravedad era constante y no dependía de la masa del objeto. Y sus profesores le decían, no, querido, esto no, ni lo intente porque ya Aristóteles dijo que era distinto. No tiene ningún sentido probar esto. Bueno, eh, estamos en una situación parecida, pero acá hay una diferencia. Que nosotros entendemos cuando hablamos de paradigmas que se rompen, que ya estamos en una lógica de pensamiento científico. Lo que hizo Galileo en todo caso fue fundar la ciencia moderna con eso. Y veíamos que la ciencia moderna tenía justamente relación con basarnos en
o con el lugar que se le daba a la experiencia. Bueno, no quiero volver a esa clase. En este caso ya estamos dentro de la ciencia, lo que estamos haciendo es ver cómo rompemos paradigmas. Bien, como decíamos, cuando culpamos el paradigma, ¿no? Yo soy un científico, no puedo resolver un problema y culpo el paradigma, me miran los demás y me dicen, vos sos un carpintero que no sabe clavar clavo y está enojado con el martillo. Y no es así, vos tenés que aprender a clavar los clavos. Genial. Puede ser que haya un hecho, como decía, que se considera anómalo, en el que, listo, justo este caso no podemos resolverlo, pero en general todos los esfuerzos están orientados a ver cómo hacemos para que cuadre. El fenómeno para que cuadre. Construimos el instrumento de medición más preciso, profundizamos la metodología, somos más prolijos, pero damos por sentado que el paradigma está bien. Siempre el científico normal da por sentado que el paradigma está bien es, y eso hace que la ciencia avance. ¿Sí? Porque si todos los días estamos discutiendo todo, no vamos para ningún lado. El problema es que el número de anomalías, como les decía antes, o el lugar donde se encuentran esas anomalías, son tan graves que constituyen una crisis para el paradigma. Y ahí se puede producir lo que Kuhn llama una revolución científica. Y nos encontramos con el problema anterior, que yo les había mencionado más arriba, que dos, cada corriente, cada paradigma se juzga a sí mismo con sus propias reglas. Entonces yo te planteo, bien, desde mi propia lógica, obviamente lo que yo planteo va a estar bien, y de la lógica del otro, lo que el otro plantea va a estar bien si no tenemos la misma regla para pensar. Em, entonces él plantea que el cambio de paradigma no se, siendo así, el cambio de paradigma no puede deberse tanto a a razones lógicas, sino que tiene más que ver con factores relacionados con cuestiones más parecidas a una conversión religiosa, dice él. Y después dice algo que yo creo que es un poco más interesante, que es que hay otros factores, como la simplicidad de un paradigma, es decir, esto de que si yo para explicar tal fenómeno, o para entender o para estudiar tal fenómeno de un paradigma, tengo que construirme un telescopio superpotente y hacer 5.000 cálculos matemáticos y no sé qué, y desde otro paradigma eh, es muy parecido a ser 2 más 2 igual a 4, obviamente este otro es más práctico. La conexión con alguna necesidad urgente o la premura por resolver determinado tipo de problema rápidamente. A nivel data science, eh, ¿dónde estamos en paradigmas? ¿Estamos ya en ciencia o estamos todavía en presidencia? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que están adoptando las herramientas y las técnicas de la característica de la ciencia, pero falta un consenso de la comunidad científica, digamos, con respecto a cuál es el paradigma o cuál es la teoría hegemónica. Y yo creo lo mismo. Em, entonces, ¿cuál sería, o no sé, alguien más quiere opinar? Bien. Sí, entonces, si estamos como en ese nivel medio, yo creo que estamos en un nivel, sí, medio precientífico, y que la mayoría de las cosas, de los avances que se están dando en ciencia de datos, eh,
que de hecho incluso hasta vieron que hace un par de años dividimos todo lo que antes llamábamos inteligencia artificial, lo fuimos dividiendo entre data science, data analysis, inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Y ahora parece que todos nos estamos dando cuenta, a partir de, me parece que tiene que ver con la irrupción de GPT, que todos nos estamos dando cuenta que parecía que en el rubro de la inteligencia artificial ya tanto no quedaba para hacer. Teníamos redes neuronales, funcionaron un poco mejor, un poco peor, le metimos transformers, le sacamos transformers. Eh, Digo, le sacamos transformers porque hoy vi que Facebook lanzó también un nuevo tipo de transformer que no tokeniza. Bueno, no importa eso. Eh, y ahora estamos como de nuevo diciendo que parece ser que al final era todo data science y eran distintas especialidades dentro de la ciencia de datos. Eh, entonces, como que no sabemos muy bien si los científicos de datos somos algo distinto de los demás, si solamente tenemos distintas especialidades, distinta orientación dentro de lo mismo. No sabemos si nuestro campo se llama data science o inteligencia artificial, si hacemos estadística con computadoras o algo que rompe con eso. Bien, entonces, nosotros sabiendo que la ciencia avanza en base a revoluciones, según esta teoría, eh, no sé, a mí por lo menos me interesaría que a ustedes les quede esto, que a ustedes les quede esto la idea de poder basarse en varios, de poder cambiar de paradigma y basarse en varios paradigmas. Bueno, este autor dice, y yo quiero saber, quiero ver si discutimos un poco en esto, de esto. Pasa que hoy no los noto muy discutidores hoy, pero a ver si podemos pelear un poquito. Que la ciencia normal, él llama ciencia normal al periodo en el que todos estamos de acuerdo en el mismo paradigma, pero podemos decirle ciencia hegemónica si quieren. La ciencia normal es necesaria y es necesario que sea crítica. Ah, crítica, o sea, que no sea crítica, digamos. Eh, Porque gracias a eso, en vez de ponernos a discutir nosotros sobre el método, la técnica, los presupuestos y qué sé yo, vamos derecho a lo que nos importa, que es resolver el problema de los más detallados posible dentro del paradigma. Y que así vamos a ir para adelante. ¿Ustedes qué piensan de hacer ciencia de una manera completa, de hacer ciencia sin crítica? ¿Qué les parece? ¿O quién les interesa, quién les daría más ganas de hacer? ¿El que hace la revolución o el que está ahí respetando el método? Díganme por favor que quieren ser el que hace la revolución. Y sí, claramente Ah, bien, mejor. bien. Pero también cuando terminan dando vueltas sobre el método, llegan a una encrucijada que no sale nada. Estoy Se de los acuerdo, quedan un poco nomás. estoy de acuerdo. ¿Alguien quiere ser el que sigue el método sin críticas? El metodista también puede ser un revolucionario. A ver si... A ver, yo no había pensado en esto, pero si me lo profundizás, vemos qué pasa. Exactamente.
Sí, sí, yo creo que se trata justamente de eso, eh, de querer romper, a ver, un paradigma, cuando un paradigma desbanca a otro, digamos, no es que viene y rompe absolutamente todo. En algunos casos sí puede pasar que rompa todo, todo. Pero también puede ser justamente dentro de esa flexibilidad. No se me está ocurriendo ningún ejemplo de casos así. Pero también es importante entender que los cambios de paradigma, o no sé, digamos, quizás sí, con Einstein, vale esto, pero no es que un tipo un día se levanta y dice, voy a hacer una revolución científica. Dentro de mi campo disciplinar voy a inventar nuevos presupuestos, nuevas formas de leer la realidad, nuevas técnicas, nuevos métodos, sino que simplemente es el devenir, digamos, casi que natural de la ciencia, entrar en crisis para poder crecer. Bueno, con esta clase me interesaba, o sea, me interesa cerrar en algunas ideas que son importantes, ¿no? La primera es que el crecimiento del conocimiento científico, como veníamos viendo hasta ahora, se basaba exactamente en lo que dijeron, que es en tener una mayor cantidad de observaciones, una mayor cantidad de, sí, una mayor cantidad de observaciones y poder registrarlos correctamente para poder analizarlos. Eso es muy de un punto de vista de data science. De hecho, si nos vamos a la data, a pensar en el dato crudo y lo ponemos en el campo del desarrollo de software, claro, seguramente yo puedo tener el mismo algoritmo para entrenar un modelo de lenguaje y cada vez le voy dando más y más y más y más información y dándole esa cantidad enorme de información, va a funcionar cada vez mejor. No sé si tuvieron la oportunidad de entrenar algún modelito hasta ahora, pero bueno, obvio, lo entrenás con 500 inputs y funciona más o menos un 70%, 60%. Lo entrenás con 10.000 inputs y nunca falla. Te responde exactamente lo que vos querés todo el tiempo. Eh, entonces, los desarrolladores de los que arman la librería en Python, todas esas cosas, no tienen que hacer más nada. O sea, simplemente. Ah, bueno, es verdad que a veces no mejora. Es verdad que a veces. Sí, y es una cosa que hay que medir con mucho cuidadito. Porque hay veces que llegás al 70% con 10.000 datos y con 50 millones de datos llegás al 71%. Eh, pero hay veces que termina siendo determinante esto que le estaba empezando a decir. Que entonces, si es así como dijimos, que nada más hace falta tener más datos, o mejorar la calidad de datos, o filtrar mejor los datos, entonces los tipos estos que están haciendo algoritmos en Python, que se jubilen, que nosotros juntamos los datos y ellos ya está, ya hicieron las librerías, chao, váyanse a su casa a descansar, muchas gracias por el trabajo hecho. Eh, no, también importa de qué manera estamos trabajando con los datos, cómo le damos vuelta a las técnicas. En inteligencia artificial, eh, no vamos a llegar a decirle revoluciones porque nunca se constituyen como paradigmas, pero todo el tiempo salen cosas que yo les juro, en mi trabajo cotidiano, mi mayor miedo es que las tecnologías que hoy estoy usando mañana vengan y me digan, che, eso que vos estás usando no sirve más nada. No vas a conseguir trabajo en ningún lado sabiendo eso, tenés que estudiar otra cosa. Ese es el miedo más grande que tengo eh, todos los días. Y eso es porque efectivamente no solamente aumenta el conocimiento o la posibilidad de producir conocimiento en base a aumentar la cantidad de datos. Y tenía otra idea más que quería transmitir hoy, así como idea fuerte, pero no me está saliendo. Pero bueno, va a estar en el resumen de la clase que viene porque no la tengo anotada y se me borró. Bueno, quería decirles que estamos por entrar en una etapa que, que tiene más que ver con el debate. Yo les agradecería mucho que debatan, aunque hoy no tenían tantas ganas, pero otros días estuvieron bastante mejor, que tiene que ver con
O sea, en realidad hay dos formas de hacerlo. O una forma que para mí honestamente sería la peor, que tiene que ver con que eh, preparar clases en base a temas de discusión contemporánea de ciencia de datos y plantearla. Otra forma que tiene más que ver con que debatamos y realmente parta de lo que nos va interesando. Yo creo que ustedes con eh, casi medio año de cursado ya están como viendo, sospechando algunas cosas y hay debates que son realmente, que están realmente vivos con respecto a la ética de la inteligencia artificial. Hace poco un filósofo, vieron que yo soy amigo de los filósofos, pero un filósofo sacó una nota diciendo hay que tener cuidado con las inteligencias artificiales y no sé qué, y medio que el tipo, por lo que decía en la nota, no sé si sabe muy bien qué es la inteligencia artificial. De hecho, les adelanto una opinión. Para mí, lo mejor para discutir sobre inteligencia artificial es dejar de decir la inteligencia artificial. Eh, Porque no son inteligentes. Las máquinas básicamente ven cero y uno. Entonces, decirle inteligente es medio, nos mete en una trampa. Y por eso les quería decir un aspecto más, la última, así como opinión generalizada que tengo sobre las tareas que ya presentaron. La última pregunta tenía que ver con los prejuicios del investigador y con por qué es importante tenerlos en cuenta. Y todos respondieron cosas que están muy bien, realmente están muy bien todas esas respuestas, eh, pero yo leyéndolos a ustedes pensaba como que me quedaba la sensación de que faltaba una vueltita más. Y esa vueltita muy probablemente haya sido porque todavía no llegamos tan a ese punto de los debates contemporáneos de la ciencia de datos. Em, y para mí el punto central de por qué importa tener en cuenta las opiniones del investigador es porque las opiniones del investigador determinan el modelo. O sea, es porque efectivamente detrás de lo que llamamos inteligencia artificial no hay mucha inteligencia y algoritmos muy avanzados que dan respuestas que parecen ser generadas por los humanos. Todos nosotros eh, hemos probado algún modelo, ya sea para procesar imagen o lenguaje, y sabemos que son una locura lo bien que andan y que muchas veces hacen cosas que a un humano les llevaría muchísimas horas. Eh, pero detrás de todo eso hay humanos haciéndolo. Y esos humanos tienen sus opiniones, tienen sus prejuicios, y esos prejuicios se transparentan en los modelos, sea porque están presentes en el dataset o porque están presentes en la algoritmia que se usó para construir el modelo. Me quedó ahí como que me faltó esa vueltita, igual honestamente me puse a pensar en eso viendo sus respuestas, así que también se los quería compartir. ¿Algo para decir de esto? ¿De esto último? Me parece que no. Bueno, a mí me pasó en esa pregunta que realmente creo no haber escrito mucho porque, como te comentaba, me costó entender quizá un poco, eh, a ver, más allá de la pregunta y de la respuesta, ¿qué más se podría haber escrito? eh, o si había algún ejemplo más preciso para dar acerca de eso, está bien. Eh, yo escribí entre lo que leí, entre lo que se me ocurrió y dije, bueno, parece que está bonito, pero a lo mejor, como vos decís, había una vueltita más y la verdad que yo no entendí qué más podría ir en ese punto. Me gustaría saberlo. Bueno, vamos a hablar de esto en las próximas clases en realidad, eh, pero yo iría por lo que dije al principio, en el fondo de toda esta magia, de toda esta magia negra que tenemos en las manos, los desarrolladores de inteligencia artificial, hay humanos, que somos nosotros. Y esos humanos tenemos prejuicios, y nuestros prejuicios pueden ser peligrosos. Eh, pero no es que se transparentan por que esos prejuicios se trasladan a los modelos o a los algoritmos,
por imprecisiones técnicas, sino que se trasladan porque es imposible que no suceda. Eh, Salvo que creamos que las máquinas son inteligentes, pero yo creo que estamos lejos de, o sea, más allá de lo que están logrando hacer, que estamos lejos de poder afirmar que hay máquinas inteligentes. Igual en las clases que vienen, sí, vamos a abordar algunos de estos temas. ¿Alguna opinión más? Bien. Bueno, yo hasta hoy tenía hasta acá con el amigo Kun, así que si les parece, o si hay preguntas, obviamente nos quedamos hasta que sean todas resueltas, pero si no, si les parece, nos vemos el lunes que viene. Bueno, César, tómatelo con calma igual, y que tengan un re lindo fin de largo. Ah, bueno, ahora subo la clase de César y la de la semana pasada que me lo había olvidado. Gracias a ustedes. Bueno, hasta el lunes. Hasta lunes.